estaba Maximiliano Ferraro desde Tel Aviv. ¿Qué situación? ¿Qué situación? Y mirá, llegó Maximiliano Ferraro apenas unas horitas antes de que el propio presidente Javier Milei iniciara el regreso a la Argentina, hizo una escala en España, pero hay que marcar esto también. El ataque fue apenas minutos después o pocas horas después de que el presidente argentino emprendiera el regreso, se fuera de Israel. O sea, por poco sí, claro. El presidente se tiene que quedar también. La sensación es como que lo esperaron. Sí, o como que le avisaron andate rápido, sí, claro. ¿Viste? Algo que no hicieron con todos los demás. De hecho, la Casa Rosada emitió un comunicado en las últimas horas, la oficina del presidente. Esto es para contextualizar. Lo publican después del primer ataque israelí. Entonces, y lo que condena el comunicado es la respuesta de Irán. O sea, no condena el inicio de las hostilidades, lo que fue el ataque de Israel hacia Irán. Esto es como si fuera el viernes a última hora, casi el sábado, claro, cuando ya había una lluvia de misiles de Teherán sobre Israel en represalia al ataque. El comunicado lo dieron a conocer ayer, pero lo que cuestiona, y para que se entienda, porque si no parece que está hablando de otra cosa, es la respuesta iraní al ataque de Israel. Dice la oficina del presidente, condena el vil ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra el Estado de Israel mediante el lanzamiento masivo de misiles y drones dirigidos contra la población civil y repudia la reciente designación de Ahmad Bahidi, recordemos, uno de los principales imputados por el atentado a la AMIA que provocó la muerte de 85 personas, como comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica. De hecho, porque una de las personas... Bueno, claro, es un punto. Ese para los argentinos ese es un punto. Y también la connotación específica del gobierno argentino es, en este caso, lo que está en discusión es que mientras supuestamente el ataque de Israel sobre Teherán apuntaba a instalaciones nucleares, militares, el ataque, la represalia de Teherán fue sobre la población civil. Claro. Ese es el argumento, la línea argumental del gobierno, que además se refuerza con este dato para los argentinos realmente muy sensible, de que quien es uno de los acusados del atentado a la AMIA ahora está al máximo mando de las fuerzas iraníes. La verdad que la situación y no tiene visos de calmarse, por el contrario. No, y está clarísimo que el gobierno argentino, igual que Europa, tomó una postura clarísima, contundente, sin grises, determinantes, alineado con Israel. Eso es evidente. Absolutamente, y lo que sí, el escenario recuerda mucho, ¿se acuerdan lo que había sido entre el 2001 y 2003? Lo que se llamó en su momento la doctrina Bush, esto de los ataques preventivos que tuvieron como centro en su momento a Irak y lo que fue la caída del régimen de Saddam Hussein en el 2003 con el ataque, pero tenía que ver con esto, identificar supuestos, porque todavía no estaban confirmados, facilidades militares, hablaban de armas de destrucción masiva. En su momento, en el caso de Irak, no era solamente nuclear, sino también eran armas químicas. El Antrax de ese momento. Exactamente, y habían justificado con eso un ataque que no solamente fue el ataque, sino después fue la invasión y la caída del régimen. Y en este contexto es donde Israel, hubo una información que de hecho la difundió la Casa Blanca, que pretendía asesinar al ayatolá, al líder espiritual, político de Irán, y que Estados Unidos supuestamente lo frenó porque entienden que eso hubiese llevado a una escalada mucho mayor y que hubiese obligado a la intervención de otros países, entre ellos también los Estados Unidos. Porque eso además hubiera generado hacia el interior de Irán muchísima inestabilidad. Hay que también entender la realidad de Irán, donde no todos apoyan el gobierno extremo de los ayatolás, con lo cual también ahí hay una situación a la que atender, y donde obviamente incluso hasta hay expectativa de cierta liberación por parte de, como consecuencia de un ataque israelí o un ataque de las fuerzas internacionales. Así que este es el contexto, por supuesto, vamos a seguir dando cuenta que esta es la parte, por supuesto, militar, política, pero que tiene consecuencias económicas. Y eso tiene consecuencias internacionales, así como en su momento aquel febrero en el que nos despertamos con la guerra, la invasión Rusia a Ucrania, lo primero que se vio fue un salto del precio del petróleo. Exactamente lo mismo es lo que pasó el viernes pasado, una suba que
se va a mantener, y obviamente cualquier foco o escalada de tensión geopolítica en este sentido genera, por supuesto, muchísimas tensiones que tarde o temprano terminan repercutiendo negativamente en la economía a nivel mundial. ¿Qué puede esperar específicamente la Argentina? Bueno, la Argentina tiene, obviamente, hay contrastes. El primer impacto, que es precisamente la consecuencia de la suba del petróleo, es tan positivo como negativo para la Argentina. ¿Por qué es positivo? Porque el precio del petróleo venía realmente muy planchado. La guerra comercial de Trump con China, la desaceleración del crecimiento económico del mundo, bueno, así había hecho planchar el precio del petróleo, y la Argentina necesita un precio del petróleo no altísimo, pero sí bien competitivo, porque obviamente tiene todo el desarrollo de Vaca Muerta, que realmente puede proveer al país de muchísimos dólares para aumentar sus exportaciones. Un valor en torno a los 80, 90 dólares es un buen precio de equilibrio, si se quiere, para el petróleo en la Argentina. ¿Qué es lo que están ahora? Estaba hasta antes del conflicto en torno a los 65 dólares. ¿Qué es lo que se pronostica? Se pronostica que puede llegar hasta los 130 dólares el barril de crudo, lo cual es realmente un salto espectacular en el sentido de Vaca Muerta, pero también es una presión enorme en el sentido inflacionario para la Argentina y para la economía mundial, pero obviamente hablamos de lo que puede pasar acá. Eso de muy cortísimo plazo. De más de mediano plazo, si el conflicto se extiende y sigue generando tensiones a nivel mundial, claramente la Argentina va a terminar sufriendo de eso, porque va a tener inversores que no van a estar atentos a las mejoras que puede ofrecer el panorama macroeconómico argentino, y la Argentina va a tener más dificultades para seguir avanzando en el plan de estabilización en el que está. ¿Puede ser dramático como en 2018? No, la Argentina es mucho menos dependiente hoy del contexto internacional que hace 5 años. Aún así, es una traba importantísima. Una guerra es siempre y en todo lugar y en todo momento una mala noticia para cualquier país del mundo.